Damos gracias a Dios por esto. Señor, muchas gracias te damos. Aleluya, por gracias. permitirnos hoy estar contigo, congregados contigo, Señor, y con el apóstol Basilio. Gracias, Señor. Bendito tú eres. Sabemos que va a ser de mucha bendición la palabra que tú tienes en el corazón tuyo para transmitir a nosotros, Señor. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que el Espíritu Santo nos dé mucha sabiduría. Oh, gloria a ti, para Señor. esto, para poder recibir con humildad, Bendito. con paciencia, toda esta palabra que nos va a transmitir a través del apóstol Basilio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Bueno, el apóstol, damos la cordial bienvenida a esta reunión. Muchas gracias por la humildad, por la buena voluntad que tienes de compartir con nosotros lo que Dios le ha dado. Y bueno, mi apóstol, entonces la reunión es tuya. Vamos hasta las 7 y como quieras hacerlo. Sí. Adelante, apóstol. Ok, un abrazo, amados míos, a todos los presentes. Bueno, no me han invitado a café, pero está más bien un café colombiano. Les quiero mucho, les recordamos con mucho aprecio y agradecidos siempre por su cariño, su respaldo, su compromiso en la obra y el trabajo que se hace allí con cada uno de los ministerios. Y bueno, que el favor de Dios sea sobre su vida siempre. La temática que queremos abordar ahora, entiendo yo, el primer aspecto tiene que ver con el manejo de lo que es la cobertura o la paternidad a la luz de lo que se pudiera enseñar desde el nuevo pacto, desde la verdad en Cristo. ¿Estamos correctos ahí? Sí, apóstol, sí. Estaba bien. Bueno, este es un elemento que ha sido mal enseñado y mal aplicado en el sentido de cobertura o paternidad. Algunos enseñan esto con la idea de que existe una autoridad superior que cubre, que es la que protege y dirige a los demás. Si bien es cierto, este principio de autoridad existe en la Escritura, la manera como se ha manejado este elemento de cobertura ha sido distorsionado, porque se ha perdido la idea de realmente una autoridad que dirige en calidad de servidor de Cristo para constituirse como en un jefe o como en alguien mayor, que es el que tiene como el control y la dirección, diría yo, única hacia los demás. Desde este aspecto, obviamente, se rebaja el criterio de la unidad en el espíritu y la dignidad que tenemos en Cristo de todos ser hijos, de todos ser amados y guardados por el Señor. Se usan muchos textos que a veces se sacan de su contexto para afirmar esto. El hecho de que la cobertura es la que Dios brinda y la primera cobertura que vemos es la que Dios le dio al hombre cuando pecó, que lo cubrió. Otros usan la cobertura de aquello que eran los ángeles querubines que cubrían el arca del pacto para guardar la presencia y la gloria de Dios, pero realmente no es esa la idea de lo que muestra la Escritura. Más es una idea de un orden gubernamental basado en
en un concepto de autoridad, de madurez, no con el ánimo de crear una esclavitud o dependencia hacia los demás, hacerle sentir inferiores o que necesitan de mí. Esto es lo que ha causado manipulación, donde muchas gentes o ministerios estructuran un sistema de control, un sistema de diría yo, manipulación, y se le pierde la legitimidad que tiene el principio. El principio como tal aparece en la Escritura, dado por el Señor, y que lo mostró desde el Antiguo Pacto cuando estableció dirigentes, caso Moisés, para ser un guiador de su pueblo. En el caso de los profetas, que se convertían en medios por los cuales se tenía una dirección divina. Y cuando nosotros vamos a verlo a través de el ministerio de Jesús, Él brindó para sus discípulos esa dirección, esa afirmación, pero nunca con un sentido de control o de jefe, sino de instrucción, de formación. Entonces, esto es lo que queremos nosotros que se vea con el sentido de lo que es paternidad o cobertura. Pero para aclarar, cobertura en el sentido de que hay una persona que me cubra a mí, que esté por encima mío, no sería la manera apropiada de presentarlo. Lamentablemente ese es el término que se ha utilizado y con el que se promueve, pero nunca la Escritura usa ese término. O sea que cobertura espiritual no existe como término en la Escritura. Por lo tanto, no tenemos un fundamento bíblico para de allí nosotros definir una enseñanza. Pero el principio de autoridad, de que haya esa guía para nosotros, sí. Nuestra cubierta, nuestra protección es el Señor y nadie más. Ningún hombre nos cubre, ni Dios le ha facultado a ningún hombre esa tarea. Entonces, yo preferiría que ese no sea el término con el que identifiquemos el principio, porque, como les digo, se presta más para que sea usado como el medio de control, de manipulación, en el que se hace sentir dependencia o inferioridad sobre los demás. Y se le pierde el valor y la dignidad de los hijos, y en el caso nuestro de autoridades, como servidores. O sea, jamás ustedes pueden vernos como jefes o como aquellos que controlamos o dirigimos su vida. Dios nos ha puesto para ser formadores, instructores, guiadores, ¿ok? Que sí lo hacemos, no en un sentido como se presenta cobertura de una jerarquía o de algo de supremacía humana, sino de dirección espiritual. Entonces, con esto quiero que nosotros tengamos el entendimiento tal como la Escritura lo muestra en calidad de dirección y autoridad. Hay mucha gente, como le digo, que para sustentar eso se vale de muchos malabarismos, le digo yo, teológicos o bíblicos, para darle una aplicación incorrecta a los términos. Y con ello lo que dije es más la idea de quienes promueven este aspecto, en su gran mayoría, es con el fin de establecer una jerarquía, una subordinación, y en que el creyente o los pastores
se sientan en dependencia de un apóstol o de una autoridad mayor, porque ellos son, diría yo, su cobertura. Entonces yo creo que con el abuso que ha tenido el término y la forma equivocada como se ha usado, no es como apropiado, no es legítimo mantenerlo así. Esto es con el asunto de cobertura. Basado a eso, va ligado el principio también de paternidad. O sea, que la cobertura es el padre espiritual. Y también la paternidad ha sido un elemento que se ha abusado, porque va ligado a la misma enseñanza. La cobertura es el padre espiritual que está por encima y entonces es el que hace que los demás se sientan dependientes de él. Y ese concepto de paternidad se ha utilizado mal porque justo se presenta con algunos textos que Pablo usa con respecto a Onésimo, al que engendré en prisiones, a mi hijo Timoteo, pero afirmo lo siguiente. En cuanto a paternidad espiritual, realmente nosotros no somos padres espirituales, porque el que engendra en el espíritu y el padre de los espíritus hechos perfectos, según Hebreos, es Dios. Él es el único que tiene espíritu y engendra en el espíritu. Nosotros sencillamente somos los instrumentos por medio de los cuales otros reciben la fe en el Señor, servidores de Cristo. En ese aspecto, yo puedo ser padre en la fe, eso sí, pero no padre espiritual, que es muy distinto, porque padre espiritual, como le dije, es la habilidad y capacidad de Dios, que como Padre y Espíritu que es Él, engendra espiritualmente. Él es el único que hace renacer del agua y del Espíritu. Nosotros no tenemos esa capacidad ni facultad, ni Dios nos ha concedido tal derecho. Ahora, ¿en qué aspecto somos en el sentido padres en la fe? En que tenemos una representatividad de Dios. O sea, para un creyente, para alguien a quien yo instruyo y formo en la fe, Dios me da el privilegio de representarle a Él en calidad de padre. Escuche, representarle, no reemplazarle. Entonces, la idea de que soy padre, nunca la Escritura habla de padre espiritual, habla padre en la fe, es lo que usa. Hijos en la fe. De que Dios nos da el privilegio de que esas personas nos miren en esa calidad, nos honren en esa calidad, pero yo como padre soy el que instruyo, el que voy a dar provisión, el que voy a dar dirección. Y es una forma metafórica de cómo un padre en lo natural, padre biológico, lo haría con su hijo. Ningún padre manipula, controla o tiene en calidad de empleado, de esclavo o inferior a un hijo. Él lo ve como parte de su vida y por eso lo ama, lo instruye, lo disciplina, lo corrige, lo educa, le provee, le guía, porque esa es su responsabilidad. Entonces también
en este aspecto, hay gente que por no tener un claro sentido de identidad de hijos, se genera en ellos una mentalidad de orfandad. Y aquí es donde muchos manipuladores entran en abuso emocional y espiritual para muchos creyentes o líderes generarles esa idea. Tú no puedes vivir solo, tú no puedes ser un huérfano, tú necesitas un padre. Entonces, entra el hecho de que me necesitas en tu vida. Aquí estoy yo. Pero quienes tenemos claro el sentido de nuestra identidad y seguridad en Cristo, honramos, valoramos esas autoridades espirituales que Dios nos ha dado. Una cosa es manipular el término de padre espiritual y otra cosa es menospreciar la autoridad. El hombre que Dios nos asignó en la vida para representar a Dios en calidad de un padre. Una vez más, ninguno de nosotros en el aspecto real somos padres espirituales. Aquí cada uno de nosotros caminamos en calidad de hijos, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, cuando Pablo presenta esta idea de que es un hijo en la fe, es porque él tiene una relación, una identificación con Timoteo y con el caso de Onésimo, que él dice que lo engendró en las prisiones, pero lo engendró en la fe, porque le compartió el evangelio allí. Él pudo allí llegar al conocimiento del Señor. Entonces, en ese aspecto, la gente se siente identificada con la persona que tuvo a su vida el medio para llegar al evangelio. Entonces, es donde mucha gente también manipulan los conceptos, los términos, y van más dedicados o con la intención de generar manipulación y dependencia de la gente hacia ellos. Pero realmente un formador, un instructor en la fe, te va a dirigir hacia Cristo, te va a conducir a ser amado por el Padre, a que comprenda tu dignidad de hijo. Y ahora, de nuestra parte, respeto, valoro, honro esa persona y la tengo en alta estima, como enseña la Escritura, por causa de la función que Dios le confió a esa persona en mi vida. O sea, somos privilegiados en que nosotros podamos ser instruidos por alguien que Dios nos ha asignado. Ahí en ese aspecto, sí no nos sentimos ni huérfanos ni solos, porque nuestro Padre Dios ha puesto en el camino esas gracias, esos dones ministeriales que se convierten, como le dije, en una figura representativa. Entonces, aquí entra el aspecto de cómo identificar esa autoridad, porque creo que los tres elementos van asociados en que podamos nosotros tener una comprensión, yo diría, real de lo que es esto. Entonces, desde ese aspecto,
para mí, ¿qué significa honrar, someterme a una autoridad representativa que desde un plano superior, pero no con superioridad, o sea, superior porque es la persona a la que Dios ha puesto ante mi vida como ese instructor, como esa autoridad? Entonces, la importancia de reconocer la autoridad jamás está con el sentido de subestimar a otros, sino sencillamente para crear ese orden de edificación que se presenta a través del Nuevo Testamento. Y estos creo que son uno de los componentes esenciales para que en el cuerpo de Cristo haya una comunión, relación y edificación sana, de relaciones saludables y no de manipulación, donde haya una formación consistente y podamos en esa encontrar libertad. La autoridad y ese padre en la fe me dan justamente libertad, no esclavitud. Me representan autoridad, no control. Me generan instrucción, no manipulación. Entonces, operar y responder correctamente a la autoridad es indispensable para que el creyente sea dirigido, protegido, instruido y la iglesia del Señor sea edificada en el orden correcto. Esa paternidad en la fe, que si lo vuelvo y aclaro, en qué aspecto consiste, y en esa autoridad representativa debe siempre el respeto mutuo y el amor como vínculo perfecto unirnos. Si no hay ese amor, sencillamente, como dije, va a haber es manipulación. Manifestar autoridad legítima es mucho más que presumir un cargo o ostentar un título de grandeza o de superioridad sobre los demás, valerse de textos para crear manipulación y control a la gente. Y aquí es donde muchos, como le dije, buscan textos. No, que el centurión le dijo al Señor, yo soy hombre bajo autoridad, y que fue por eso que el Señor respaldó. Pero note usted, ese principio de estar bajo autoridad, no debajo de la autoridad. Jamás el concepto de paternidad, de cobertura o de autoridad espiritual viene con el fin de subestimar o subordinar a otros. No es ponerle debajo, es ponerle bajo autoridad y reconocimiento. Por eso es que necesitamos manejar estos aspectos a la luz de lo que en el nuevo pacto se establece, de que haya esa autoridad en amor y que podamos ver a nuestros hermanos en Cristo como hijos en la fe, a quienes Dios nos ha confiado la responsabilidad y el privilegio de instruirles, y que les podamos dirigir a que el amor y a la autoridad del Padre sea que los gobierne. Entonces, la consecuencia inevitable de una falsa autoridad, de una falsa paternidad, va a crear deshonra, va a crear, ya lo que le dije, codependencia, y resulta a veces peligroso que en ese concepto de autoridad y paternidad se quite realmente el sentido de autoridad funcional, de autoridad representativa. Muchas de nuestras congregaciones se usa también el concepto
de mostrar fidelidad, de mostrar lealtad hacia esa persona, pero con el fin de que haya control. Yo creo que fidelidad, lealtad es propio que surge del respeto y de la honra mutua en que se tenga, pero jamás como un mecanismo de control. Porque hay gente que en su, como le digo, vacíos emocionales, en su carencia de identidad, usan esos mecanismos para hacer sentir a los creyentes codependientes de ellos. Cuando la autoridad realmente no va ligada al servicio, al ministerio, sino a que sea solamente de honra humana, entonces no tiene sustancia. Esa autoridad funcional se origina de la competencia que Dios le ha dado. Por eso cada uno a quien Dios puso le dio una medida de fe donde hay una competencia de parte de Dios en el desarrollo de su ministerio. Entonces, aquí hay gente que se vale de estos mecanismos. No, es que a mí me ungió fulano, el apóstol tal, el profeta tal, te dijo que tú ibas a ser el apóstol de la ciudad o que iría a ser el padre de yo no sé qué. Y con todos esos elementos es que se crean estos estereotipos equivocados de modelos incorrectos donde se pierde el verdadero principio de autoridad, de honra y de respeto que se debe tener los unos a los otros, pero reconociendo a aquellos a quien Dios puso, a quienes Dios puso en nuestra vida para ser esa autoridad representativa en la que nosotros podamos ser instruidos y dirigidos. Hice esta introducción general y no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud para que continuemos. ¿Alguien que quiera preguntar, alguien que quiera aportar? Algo que quiera aclarar sobre el tema y podemos avanzar. Muy buenos días, mi apóstol Basilio Patiño. Hasta lo que yo he logrado entender, en el plano espiritual, la autoridad como tal, todos y cada uno de nosotros somos iguales en cuanto a la autoridad, ¿no? Y se está cumpliendo, digámoslo así, hay una autoridad pero funcional, ¿no? De acuerdo de pronto a lo que Dios nos ha encargado en los diversos ministerios que cada uno de nosotros de una u otra manera ejercemos, ¿no? Sí. Eso es lo que he llegado a entender. Y hasta donde yo he llegado a entender, esa autoridad que se nos ha sido dada por Dios debe hacerse con humildad, debe hacerse con sencillez, ni mucho menos vanagloriarnos, ni enorgullecernos absolutamente de nada en absoluto, ¿no? Sí. Vemos como Pablo, en las cartas que hemos venido estudiando y la que hoy íbamos a tratar de estudiar, pero pues gracias a Dios por tener esta incremento de parte de Dios a través de su vida, apóstol. Vemos cómo Pablo hace aclaración de que él casi en sus cartas, en sus comienzos, aclara diciendo que él es apóstol de Jesucristo, ¿no? Pero creo que él lo hace con humildad, ¿no? Porque él dice que esa autoridad se le ha sido dada es por Dios, ¿no? Y no dada por hombres, no dada por imposición de manos, ni por, digámoslo así, por delegación de un hombre como tal, ¿no? Sino que esa autoridad ha sido dada, impartida mediante Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos tener en claro, ¿no? Que esa autoridad prácticamente viene de Dios, que nosotros no necesitamos de una cobertura de nada ni de nadie para poder ejercer un ministerio que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros, ¿no? Según esa funcionalidad en la cual el Señor nos quiere llevar a operar. Correcto. Sí, así es.
la autoridad es representativa, ha sido recibida de Dios y basada en función. A la luz de la Escritura, nosotros vemos 4 expresiones de la autoridad delegada de Dios. Toda autoridad se recibe de Dios. Ninguna autoridad es autoimpuesta, porque no sería autoridad, sino, diría yo, suplantación. La Escritura nos enseña en Romanos que Dios es el que ha dado la autoridad, y toda autoridad ha sido constituida por Él. Ahora, la primera tipo de autoridad que se nos muestra es la que Dios le dio a Adán. Es una autoridad por filiación, en el sentido de que se recibe más bien identificación, que Dios dice: eres mi imagen, mi semejanza, y le dio Él esa autoridad para representar justamente el orden de Dios. Ese fue el problema de Él, que en vez de representar esa autoridad y ese orden de Dios, quiso reemplazarlo. ¿Veréis cómo? Entonces, aquí es donde hay una degeneración de las cosas. Pero existe el hecho mismo de lo que se pueda dirigir y mostrar el aspecto práctico de la autoridad por identificación. Hay otra autoridad que es la que es por filiación, o sea, ser hijos. Dice que Él nos dio la potestad, la autoridad, la exousia de ser hechos hijos de Dios. O sea, todo hijo de Dios tiene una autoridad de parte de Dios para representar a Dios, para manifestar la vida de Dios. Es una autoridad espiritual que, como tú lo dijiste, todos hemos recibido del Señor y gozamos de la misma dignidad de hijos. Hay otra autoridad que es por posición, y es la que habla Apocalipsis, que dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aquí hay una posición de dominio, de gobierno, que tiene que ver siempre con la representación del reino de Dios. Pero específicamente hay una autoridad por comisión, por tarea, por asignación. Y esas son sí autoridades específicas, ¿ok? Cada uno de acuerdo a la asignación que recibe de Dios. Cuando Dios le dice a Jeremías: te di por profeta a las naciones y te he dado autoridad, poder para derribar, para destruir, para arrancar, para plantar. Y van a pelear contra ti, pero no podrán, porque yo estoy para guardarte. Ahí vemos cómo hay una autoridad que el profeta recibe, porque él está justamente comisionado. Te di por profeta. Es la autoridad que se recibe en los ministerios. Dios puso en la iglesia. Dice que apóstoles, profetas, y muestra los 5 ministerios, y cada uno, según la gracia, ha recibido lo que Pablo le llama un metrón, una medida en la que va a operar, un rango de autoridad en el cual opera, pero nunca es de supremacía sobre los demás. Pablo dice con sencillez y con convicción: yo apóstol. Él reconoce su apostolado y él dice: yo entre. No dijo sobre ustedes, sino entre ustedes. El problema es que hay gente que no honra, no reconoce autoridad, y entonces, usando eso de que todos somos iguales, sencillamente tratan esa autoridad a la que Dios puso como un igualado. Una cosa es que seamos iguales y otra cosa es que tú me trates de igualado.
Y eso lo vemos en mucha gente que se cree que porque hay esa afinidad, esa amistad, y le voy a poner un ejemplo de la congregación a la cual yo asisto. En esta congregación yo soy un servidor en el Señor y a mis hermanos, y había un hermano que todo el tiempo me saludaba. Hey, Cipote, ¿cómo estás, Cipote? Y él es centroamericano, ya sabrán, ¿no? Cipote allá es, hey, pelado, muchacho, como decirle en nuestra tierra el chino. Pero es como un término de que yo lo veía no apropiado para un hijo de Dios. Y él nunca valoraba ni respetaba mi autoridad. Yo no presumo que me diga usted, apóstol, que usted me rinda pleitesía, pero sí que hay un sentido de honra, de respeto. ¿Por qué? Porque justamente cuando usted no reconoce una autoridad, no recibe la autoridad que él representa. Y al no recibir esa autoridad, usted no es justamente enriquecido, edificado por la autoridad. Por eso Dios pone esa autoridad, no para sentirme a mí inferior, sino para darme a mí dirección. Entonces, si tú me llamas cipote, cuando yo voy a ministrar la palabra con la que te estoy edificando, instruyendo, tú no me estás viendo dentro de la gracia, dentro del don, porque me llama cipote, me llama Basilio, me llama... Entonces, el uso de que apóstol, pastor, profeta, maestro, no es un título, no es un rango de grandeza. Usted le está reconociendo, es un oficio que tiene una investidura de autoridad que Dios le puso. Y dijo Jesús, si alguien recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Si usted recibe un apóstol, por cuanto es apóstol, recompensa de apóstol recibirá. Si usted reconoce, porque es pastor, recompensa de pastor recibirá. Entonces, el uso del oficio no es para que yo lo vea con una ínfula de grandeza, sino de honrar, de respetar, de reconocer ese oficio. No es un título jerárquico, es un oficio, es una función en la cual yo la reconozco, yo la recibo, me recompensa. Entonces, estas son las cosas y excesos que hay que quitar. El uso de títulos con un sentido de jerarquía o el tratarlo de igualado pensando de que somos iguales. Sí, somos iguales en calidad de hijos, pero diferentes en calidad de oficio. Y ese oficio sí marca un rango de autoridad que Dios le da. Y que si yo no honro y yo no respeto, entonces no soy recompensado por esa gracia. No sé si en ese orden se aclara esta inquietud. ¿Alguien más tiene otra inquietud, otra pregunta? Pastor John, yo le voy a pedir un favor. Cuando se puso este tema en el, digamos, para que el apóstol nos instruyera sobre esto, ¿puede por favor hacernos algún aporte con respecto a esto? O Gilder o el pastor John Freddy. Sí, muy buenos días para todos. Muy buenos días, apóstol Basilio Patiño. Qué bueno tenerle en este lugar y
para Gracias. despejar algunas dudas bien especiales. Hoy en día está muy de moda un término que es quad, ¿cierto? Y secularmente está muy de moda. Mi pregunta es, ¿tiene que ver eso también con lo que ahora estamos viviendo o conociendo en la verdad presente? ¿Se relaciona con eso? ¿O es un término que solamente aplica en la parte secular? No, no, el coach El post. sí, realmente es un término mal utilizado. Porque, bueno, mal utilizado es porque justamente se tiene la idea de alguien que instruye, que motiva, que diría yo, capacita a otros en un área. Elemento que en el aspecto como lo veo es inapropiado. ¿Por qué? Yo he visto muchos líderes y gente que son ahora expertos en coaching, que ellos dan mentoría en liderazgo, y fue porque hicieron un curso ahí con Maxwell y ahora ellos son coach. Otros en finanzas, y son gente, si usted ve, la gran mayoría son muchachos, pero porque por internet hicieron los cursos y saben la oratoria y se conocen términos, entonces ahora ellos son los expertos que van a instruir. Y muchos de esos expertos en finanzas y no tienen ni plata ni negocios, pero tienen el diploma que hicieron por internet. Otros que son más motivadores. Entonces yo creo que ha sido también corrompido el término y la función misma por gente afiebrada y responsable que quiere valerse de toda esa jerga y montarse en una película a los que no han sido invitados. Yo personalmente considero que no es el término apropiado para usarlo en la Iglesia del Señor, porque la Iglesia del Señor tiene sus términos, le llama servidores, le llama instructores, le llama formadores, pero nunca la idea de un concepto de mentor ni de coach. Sencillamente es alguien que capacita y lo hace con un sentido de relación, de compromiso. No hay ningún interés, no hay un asunto yo diría, de conveniencia. Te doy esto, pero si recibo esto. No, es un servicio. Entonces, sí creo que no es el término apropiado ni va a la jerga que corresponde a la Iglesia del Señor. Yo creo que usémonos la manera como la Escritura lo presenta y mantener el perfil correcto para que todo ese profesionalismo y tecnicismo que se le quiere meter a la iglesia deje de ella de ser funcional, orgánica, y se mantenga el orden correcto en que se identifiquen las gracias que nos edifican y nos forman en la vida en Cristo. Sería como edificadores, ¿no, apóstol? Sí, para mí es más práctico, instructor, si queremos decir, los que nos instruyen en el Señor, dice la Escritura. Un edificador, porque ese es el ministerio de todos aquellos a los que Dios nos puso, que en cualquier etapa de nuestra vida en la fe nos van instruyendo, nos van formando, nos van capacitando. Pero, como te digo, el uso correcto y la manera apropiada de identificar las cosas nos darían a nosotros un poquito más de precisión y quitarle ese protagonismo de grandeza al hombre.
Sí, así es. Gilder, ¿tiene una pregunta? Mi apóstol, buenos días. ¿Cómo se encuentra usted en esta mañana? Ya perfectamente reconocido. Se le ve muy bien. Gracias. Voy a hacer una serie de afirmaciones y me gustaría que usted nos hiciera el favor de corregirnos si estamos en lo correcto, no de acuerdo a lo que hemos escuchado en esta mañana. Dios ha otorgado autoridad, ha dado ministerios, ha dado reconocimientos, ha dado paternidad, ha dado filiación, ha dado todo esto dentro de un contexto de que sean una representación, no para que sean, digamos, superiores a él. Pero también debemos tener en cuenta de que toda autoridad ha sido dada por Dios. Entonces, a través de todo esto se debe tener también un reconocimiento y un respeto a lo que Dios ya ha establecido. ¿Es correcta esa afirmación, mi pastor, mi apóstol? No capté bien discúlpame, la idea. Bueno, estamos tratando de definir de que efectivamente sí hay una paternidad, pero esa paternidad no es para ser superior a Dios, ni fue para ser superior a nuestro Padre Eterno. Y así mismo lo es el ministerio, así mismo lo es los oficios que Él nos dio para aquí representar en la tierra. Es decir, todo lo que Dios nos dio es para representarlo a Él en la tierra, sí, no para ser superior a Él. Pero también eso nos lleva a afirmar de que hay una autoridad dada por Dios en la tierra. Y esa autoridad debe ser reconocida, debe ser aceptada y debe ser respetada. ¿Me hice entender ahorita sí, mi apóstol? Ajá, sí, correcto. Porque es que también nos vamos al extremo, mi apóstol. Entonces decimos, no, venga, un momentico, aquí no podemos, como todos somos iguales, entonces no vamos a reconocer a ninguna autoridad en la tierra, ni vamos a reconocer ninguna paternidad en la tierra. O sea, nos vamos al otro extremo. Y lo que se quiere de pronto es tener claridad de que los dos extremos son malos. Sí. Las dos extremidades son dañinas, porque de todas maneras se debe establecer un orden. Y los órdenes se establecen a través de una jerarquía o a través del reconocimiento de la autoridad. ¿Me hice entender, mi apóstol? ¿Está correcto eso? Así es, así es. En el sentido de lo que hablaba del equilibrio, de que por el hecho de que algunos hayan manipulado el concepto de autoridad, de cobertura o de paternidad, que son, como le digo, términos que hay que usar correctamente. No se llegue al extremo de que no, mi autoridad es Dios, mi cobertura es el Señor, y no honro, no respeto ni reconozco ninguna autoridad a la que Dios ha puesto. Dios ha puesto autoridades, tanto en lo terrenal como en lo ministerial. Las autoridades dice que han sido puestas. Lo mismo que nosotros respetar una autoridad. No, yo soy un ciudadano libre. Que usted no respeta la autoridad del presidente, del gobernador, del alcalde, del juez. No, porque ellos tienen un orden de gobierno. ¿Okay? Que la autoridad sea corrupta, y eso es un asunto ya de la persona, no del oficio como tal, no del principio como tal. Igual en la iglesia del Señor existen autoridades que Dios ha puesto, a las que tenemos que honrar, a las que tenemos que tener, como dijo Pablo, por cuanto es anciano. ¿Y que era un anciano? Una autoridad de gobierno, de instrucción, de formación a los hermanos en Cristo. Pero Dios les dio ese honor. Dice que debemos tenerlos con doble honra, un respeto especial, no pleitesía, no un sentido de sentirnos ahí súbditos de una persona, pero sí el hecho de que somos servidores de Cristo y honramos y servimos bajo autoridad, no debajo de ninguna autoridad. Mira, yo veo que el tema, como le dije, es amplio y las tres cosas están ligadas. Les propongo algo.
¿Qué tal si yo les envío unas notas, las leen y sobre ese material o sobre esas notas hacemos algunas conclusiones y preguntas generales que nos ayudan a aclarar las tres cosas? Esto es con el fin de que, lamento, pero tengo el vuelo ahora hacia Orlando y entonces tengo que salir ahora a las 7 para el aeropuerto. ¿Les parece bien? Yo entonces mando al apóstol Tovar las notas, se las comparte con ustedes, las leen, las estudian, ponen ahí las preguntas y yo sé que con ese material de referencia ustedes podrán entonces afinar, definir un poquito más estos criterios. Excelente, mi apóstol, excelente. Sí. Esperamos esas notas, pero antes de retirarte, quiero que hagas una invitación al campestre. Estamos todos pendientes de eso. Ahí yo quiero ver mi gente de Neiva, mi equipo poderoso. Apóstol. Sí, el campestre, como ustedes lo han oído, va a ser un CAN muy único porque ese CAN, por eso es campestre, va a ser en un sitio que ustedes conocen, allá en Pereira, en el eje cafetero, y es un resort reservado solo para nosotros. Ahí no va a haber ningún otro huésped, lo reservamos solo para nosotros porque queremos estar en un ambiente privado de familia, internados ahí esos casi 3 días. Comienza el jueves en la noche, julio 27. Y vamos a tener la oportunidad de, en otro auditorio, porque ahí hay espacio, tener el Congreso de Jóvenes. Jueves en la noche nos reunimos todos para el inicio del Congreso. Pero ya viernes y sábado los jóvenes tienen actividades aparte, la música, los maestros, las enseñanzas aparte, los pastores y líderes igual aparte, y también los niños de 5 años en adelante tendrán atención aparte, clases, maestros. Entonces vamos a tener un congreso de familia. Lo hicimos así en un lugar para que la gente lo tome como una vacaciones y se vaya con su familia, sus hijos, y puedan entonces disfrutar no solo del espacio, sino del ambiente, de la comunión, de los ministros que vendrán de otros países y o ciudades para compartir esos 3 días como familia de Rema. Entonces yo sí quisiera que hicieran un esfuerzo y tengamos una bonita representación de Neiva y del Huila. Tienen que llevar unas achiras para que hagan saber a ellos las delicias de nuestra tierra, a los que vienen del exterior. Bueno, hay un tiempo especial. Yo quiero verles. Muchísimas gracias, apóstol. Ahí estaremos con la achira. Sí. El precio es muy económico porque incluye todo. Hospedaje, transporte del aeropuerto hacia el lugar, el transporte interno, la comida, todo. Y no sé, creo que eso, los costos sí se los pasará el apóstol Tobar porque no tengo cuál es el precio de Colombia.